¿Qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de salud. El día de hoy tenemos un sorteo de una mamografía 2D en la Clínica Internacional. A todos los que nos acompañan en el webinar de hoy, así que estén muy atentos a los comentarios que dejarán el equipo de RIMAC para que puedan llenar sus datos y participar automáticamente del sorteo. Disculpen, hemos tenido unos pequeños problemitas en la presentación, así que continuando con el webinar, el día de hoy tocaremos el tema de cómo influye tener una actitud positiva frente a un diagnóstico de cáncer de mama, y para ello tenemos como invitada especial a la licenciada Erika Verano Vallejos. Ella es psicooncóloga y psicoterapeuta cognitivo y conductual de Bien.p. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me confirmas por favor si me estás viendo? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos muy bien, Erika. Estamos en vivo. Hola Denise, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a todas las personas de la comunidad de Estar Bien que se están conectando desde sus casas, desde donde estén. Para mí, encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes y poder compartir este webinar con este tema tan bonito que ya mencionaste, ¿no? Qué bueno, Erika. Dame unos segundos para poder compartir tu presentación. Sí, cómo no. Y podamos... ¿Ok? Ok, Erika, ya estamos compartiendo tu presentación. Ok, entonces ya puedo dar inicio, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, como ya mencionó Denise, el tema que nos reúne el día de hoy es cómo influye tener una actitud positiva frente a un diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a pasar ahora, siguiente por favor, para ver qué puntos vamos a revisar el día de hoy. Les voy a comentar acerca del diagnóstico, ¿no? Cómo la persona puede experimentar en este momento en que recibe la noticia sobre las emociones y el cáncer de mama. Vamos a hablar también sobre la actitud en la enfermedad, también un poco de contexto de lo que es la cultura positiva, la importancia también de la validación emocional frente al cáncer, y finalmente vamos a ver algunas estrategias para poder tener una actitud saludable. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, entonces voy a dar inicio a la presentación. Y antes de hablar propiamente del diagnóstico y de lo que puede experimentar una persona al recibir esta noticia, quiero mencionar brevemente, seguramente un dato que ustedes ya saben, porque vale la pena recordar respecto al cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país. Eh, Se estima que aproximadamente el 70% de los casos diagnosticados se hace ya cuando la enfermedad está en un estadio avanzado, ¿no? Por ello, la importancia de la prevención temprana, de la prevención a tiempo. Y si bien es cierto que se vienen realizando muchos esfuerzos por mejorar estas estrategias para la prevención temprana, pues todavía no son lo suficientes porque la demanda de estos casos es muy grande. Y ya hablando del diagnóstico propiamente dicho, de cómo lo experimenta una persona,
una mujer que recibe este diagnóstico. Y también tengo que mencionarles que no es exclusivo el cáncer de mama en las mujeres. A los hombres también les da cáncer de mama, solo que son casos menos frecuentes. Recibir el diagnóstico es uno de los momentos más angustiantes que puede experimentar tanto el paciente como su familia. Obviamente nadie está preparado para una noticia así. Es una noticia, un shock emocional el que puede experimentar la persona, porque eso obviamente es algo que te va a cambiar la vida. ¿Y por qué? Porque hemos crecido con esta idea, esta relación, que escuchamos la palabra cáncer y automáticamente lo relacionamos con la muerte, ¿no? Nos imaginamos el peor de los escenarios. Y es que pararnos ante una situación desconocida, obviamente, que es un shock emocional muy grande, porque nos está poniendo ante una situación en que hay una posibilidad muy alta que desencadene en una muerte, pero lo llevamos tal vez a algún extremo por desconocimiento. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un 95% de que pueda recuperarse el paciente. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Siguiente, por favor. Con respecto a las emociones y el cáncer de mama, y bueno, en realidad he puesto aquí emociones que en general cualquier persona en cualquier diferente tipo de cáncer puede experimentar. Eh, Van a aparecer emociones como el miedo, la ansiedad y la angustia completamente válidas, normales ante una situación como esta, ¿no? La persona, una de las primeras preguntas que se hace es, ¿voy a vivir o me voy a morir? La ansiedad, la angustia de enfrentarse a algo desconocido, que no sabe cómo lo va a poder sobrellevar, se pone en el caso cuando tenga que llevar la quimio, lo podré soportar. Tantos casos que hemos escuchado por otras personas, ¿no? De cómo lo han vivido, su proceso. Entonces ya tenemos como que asimilado un escenario negativo con respecto como algo muy difícil, como algo muy doloroso, como algo que realmente es muy difícil de superar. Y más cuando hablamos en el cáncer de mama, pues es esta pérdida de algo tan privado, tan íntimo, y preguntarte, ¿no? O sea, tendrán que hacerme esta cirugía, tendrán que hacerme la mastectomía, voy a poder ser capaz de superar esto. Obviamente también aparecen emociones como la frustración, sentimientos de frustración, el enojo, la impotencia, de preguntarte y decirte, ¿por qué a mí? En, en consulta, las personas, cuando se permiten este espacio de acompañamiento psicológico, pues se les da la posibilidad de que puedan expresar lo que sienten y salen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? Recuerdo una vez una persona me dijo, pero yo no soy mala persona. ¿Por qué me pasa esto? Yo no le he hecho nunca mal a nadie. ¿Por qué Dios me está castigando así? ¿No? Podemos llevarlo esto también al campo de la religión, por ejemplo, renegar de Dios. Y bueno, si en este momento estás aquí y eres un paciente oncológico o conoces a alguien que esté pasando por esta situación, créeme que esto es completamente normal, propio de recibir esta noticia, este diagnóstico tan impactante para la vida. También van a surgir sentimientos de culpa, sentimientos de culpa en el sentido de esta proyección hacia lo que va a pasar, ¿no? Sentimiento de culpa porque también te pueden comentar en la consulta, ¿y ahora qué? Yo, si en el caso me pongo, por ejemplo, de una madre de familia, asumimos culturalmente que mamá es quien se encarga de casa, del hogar, de los hijos. Dice, si yo soy la que los cuido, yo soy la que estoy pendiente de ellos, ahora, ¿quién va a ver a mi familia? Otra pregunta, ¿quién me va a cuidar?
es una preocupación también válida, porque tomemos en cuenta que el cáncer también es una de las enfermedades más caras, más costosas, un tratamiento muy costoso que si no cuentas con digamos, un respaldo de un seguro médico particular o un hospital, un lugar donde atenderte, es muy complicado. Todas estas situaciones, todos estos factores que intervienen, pues van a hacer que la persona pase por diferentes emociones, esté en un vaivén constante de emociones que surjan propios y completamente válidos de este nuevo proceso al que se está enfrentando. Y hay que también considerar que es una gran pérdida el hecho de enterarte que tu condición de salud cambió, de pasar a ser o sentirte una persona sana, pasas ahora a ser un paciente oncológico, eso es una pérdida, ¿no? Y cada pérdida le corresponde un duelo. A veces creemos que el proceso del duelo solamente ocurre cuando se trata de perder a alguien, un ser querido, la muerte de alguien, y no. El ser humano constantemente en su vida tiene muchas pérdidas. Una separación, un divorcio, hasta una mudanza, jubilarte, todos son procesos de grandes cambios que nos toma un tiempo, un proceso que hay que respetar en cada persona va a asumirlo de manera diferente y hay que tener, digamos, esta comprensión de acompañarlo en este proceso, porque generalmente cuando recibes el diagnóstico, lo más probable es que aparezca la negación, es decir, no, esto no me está pasando, ¿no? Siguiente, por favor. La actitud ante la enfermedad. ¿Y qué cosa es la actitud? Bueno, la actitud es la forma en que cada persona va a asumir esta nueva condición, su nueva condición de salud, ¿no? Es la forma en que va a asumir la enfermedad y esto realmente es muy, muy, muy importante porque de esto va a depender que la persona realmente se comprometa o participe de su proceso de recuperación. Hay personas que se mantienen en un grado tan alto de negación que no quieren ningún tratamiento, que no lo aceptan, que te puedan decir, no, yo no tengo nada, qué cáncer ni qué cáncer, yo no me siento mal, me siento bien, no voy a pasar por una quimio. U otras personas que, bueno, ok, lo aceptan, pero igual, o sea, yo no me voy a someter a una quimio, para mí esto no va y me quedo así, o no sé, probaré otras cosas, pero no quieren recibir un tratamiento oncológico formal como tal. Esto va a depender también, pues, de las características de la personalidad de cada uno, cómo te has parado frente a la vida, ¿no? Ante situaciones adversas, ante situaciones que se te han presentado críticas en la vida. Esto te va a dar un indicador de cómo vas a poder tú también afrontar una enfermedad, y no cualquier enfermedad, si no estamos hablando de un cáncer. Obviamente, la edad, el tipo, el estadio de la enfermedad en la que te encuentres también influye, pero la actitud con la que tú te hayas venido desenvolviendo en la vida, tus experiencias de vida va a ser muy determinante para recibir, aceptar o no un tratamiento. Y obviamente no es fácil, no es fácil pedirle a alguien que esté pasando por esta situación que lo reciba de primera con buena actitud, ¿no? Pedirle que sea positivo, que piense que, que las cosas van a ser siempre las mejores, porque en realidad la persona se enfrenta a muchos cambios en su vida. Es una lucha constante de admirar, se necesita de mucha fortaleza para poder sobrellevar esta situación y de apoyo, obviamente, también de la familia. Se espera
que la persona, después de su proceso de negación, que es respetable, a algunas les tomará mucho más tiempo, a otras no tanto, pueda llegar a tener una actitud, una buena disposición, para no decirlo una actitud positiva, sino una cuestión más real, una buena disposición para poder llevar el tratamiento. Obviamente que si se demuestra, hay apertura, hay buena disposición, pues será menos complejo poder iniciar el tratamiento, poder hacer caso a las indicaciones del médico oncólogo, del equipo interdisciplinario que esté llevando el caso. Va a tener disposición la persona, mayor compromiso de poder ajustar estos hábitos en su vida, en estas conductas que también se ve la parte emocional, obviamente psicológica en todo este proceso, no solamente la parte médica, y se integra para que el tratamiento pueda ser llevado de manera integral y sea mucho más beneficioso para el paciente. Entonces, la actitud es sí muy importante y tenemos que ser pacientes en esto porque no todos vamos a reaccionar de la misma manera y no podemos juzgar si una persona inicialmente rechaza el tratamiento. Siguiente, por favor. Y con respecto a lo que les comentaba de la actitud positiva que se espera, a veces sin querer, ¿no? Trasladamos esta expectativa al paciente, ¿no? Estamos así como que muy apurados, queremos de que ya salga de este proceso de negación y que acepte de una vez. Y nuevamente les digo, esto no es nada fácil y influye precisamente también en esto la cultura positiva, esta nueva tendencia, bueno, ni tan nueva, sino que ya está vigente ya hace unos años. Y seguramente han escuchado hablar de la cultura de la felicidad. La cultura positiva está ahora en diferentes áreas, por ejemplo, muy fuerte ingresado en lo organizacional. Hoy en día hablamos de las ciencias de la felicidad, de la cultura de la felicidad, del happy management, del liderazgo positivo y muchas cosas, donde la cultura positiva ha ido ganando terreno. Y también en el plano emocional. No estoy diciendo con esto que tener una actitud positiva sea algo malo para afrontar un cáncer o cualquier hecho adverso de la vida. No, pero lo que tenemos que tener cuidado es en no caer en la exageración del positivismo, por así decirlo, ¿no? Es importante rescatar que cuando caemos en este exceso, podemos correr el peligro de no conectar con nosotros mismos, con lo que realmente nos está causando dolor, preocupación en ese momento. Y les pregunto yo, creo que todos hemos pasado alguna vez por una situación en que le hemos querido contar algo a alguien, una situación difícil, complicada, donde me he sentido, no sé, angustiado, triste, y la otra persona con la mejor de las intenciones por querer ayudarte te ha dicho, no, tranquila, tranquilo, o sea, no pasa nada, no te pongas así, no vale la pena, ¿no? Llorar, no, tienes que estar feliz, olvídalo, ya pasa, voltea la página. Y es que cuando una persona nos comparte su sufrimiento, lo que le aqueja, lo que le duele, ¿no les ha pasado que les resulta un poco incómodo? Como que no sabes un poco qué decir en ese momento o te sientes corto. Algunas personas, no todas, algunas sí pueden tener, digamos, una actitud más, por decirlo, asertiva, por decirlo, empática de conectar, pero no a todas nos pasa de la misma manera. Tendemos a disfrazar
nuestro dolor, ¿no? Por esta misma cultura positiva en la que nos envolvemos y en la que a veces no sabemos poner límites, ¿no? Nos invalidamos y invalidamos las emociones de otras personas. Y voy a leer esto que puse aquí. En nuestro mundo actual, uno siente la obligación de sentirse bien y evitar el sufrimiento porque este ha sido catalogado como algo anormal, negativo e inapropiado para una vida plena. Y realmente esto no tiene que ser así. El hecho de que estés pasando por una situación difícil en tu vida y te sientas mal en ese momento y quieras conectar con ese dolor, no tiene por qué ser etiquetado como algo negativo, como algo malo, sino que todos tenemos la posibilidad y estamos en nuestro derecho de vivir nuestras experiencias y de tener esa apertura de poder decirlo si tengo esa necesidad de compartirlo. Pero ¿qué pasa cuando la cultura positiva nos envuelve de tal manera que nos quedamos sin ese espacio de a dónde mirar, a dónde poder expresarme, a dónde poder decir lo que yo siento? Es difícil y resulta invalidante cuando tú tienes, como les decía, una situación difícil que quieras compartir y recibas este tipo de mensajes, que como digo, las personas que nos quieren, que quieren ayudarnos, lo hacen de la mejor intención, pero el resultado puede ser hasta contraproducente, porque el mensaje final es, o sea, lo que yo siento no es muy importante, ¿no? O hay veces que hacen comparaciones y dicen, lo que te está pasando no es nada, o sea, hay gente que está peor que tú, o sea, ya supéralo, ¿no? Entonces recibes cosas así que, bueno, entonces mejor no digo nada, mejor sigo el resto y si estoy triste, si estoy mal, si por dentro me estoy muriendo, pero mejor pongo buena cara y sonrío. Si esto para el común de personas es algo difícil de manejar, imagínense ustedes para un paciente que ha recibido el diagnóstico de cáncer, ¿no? ¿Cómo se siente alguien que recibe este tipo de mensajes? Tengo cáncer, me acaban de decir que tengo cáncer y de repente tuve la suerte de que me lo diagnosticaran en una etapa inicial, pero de repente no y estoy ya casi en una etapa muy avanzada. Entonces, ¿cómo me puedo mantener o cómo puedo ser positivo ante una situación así? ¿Se dan cuenta? A ver, siguiente, por favor. Entonces, es muy importante tener en cuenta la validación emocional. La validación emocional en general, no solamente frente al cáncer, sino validar tus emociones para poder tener una vida saludable, una vida plena. Las emociones no son buenas ni malas, son necesarias y cumplen una función básica en nuestra vida, ¿no? Nos sirve para identificar cómo nos estamos sintiendo y qué vamos a hacer con esto, cómo lo podemos gestionar. Entonces hay que tener mucho cuidado de caer en esta exageración del positivismo y empezar este trabajo, esta práctica de la validación que tiene que ver con conectar conmigo, conectar con lo que me está pasando, con lo que estoy sintiendo, ser honesto primero conmigo mismo, validarme a mí tal cual, aceptarme tal cual soy por lo que estoy pasando, para tener también la posibilidad de validar la emoción de otras personas. Si no, no voy a tener esta capacidad empática de ponerme tampoco en el lugar del otro. Entonces, tanto para las personas que estén pasando en este momento por la enfermedad, como para las personas que conozcan a alguien y les toque estar del lado de acompañar, esto es una consideración muy importante, algo a tener en cuenta. Y como les decía, empezar por uno mismo. Si soy un paciente oncológico y estoy todo el tiempo tratando de evitar, de negar, de no aceptar, el sufrimiento se va a hacer mucho más grande. En cambio, si me valido
esto me va a dar la oportunidad de pararme frente al espejo y decir esto que puse aquí. Por ejemplo, ¿no? Tengo cáncer de mama y siento miedo. Intento no desanimarme, pero no siempre lo logro. Esto es algo totalmente honesto contigo mismo. Lo estás aceptando, tienes miedo, estás haciendo tu esfuerzo y reconócetelo, valídate ese esfuerzo. Estás haciendo tu esfuerzo, pero eso no quiere decir que dejes de tener miedo. Otras preguntas que pueden surgir, ¿no? Como les decía, ¿cómo mantener una actitud positiva con todo lo que estoy pasando? ¿No? Ya imaginando que ya recibiste el diagnóstico, ya estás en el proceso, ya estás en el tratamiento, ya recibiste radioterapias o ya recibiste quimioterapia, ¿no? Las secuelas que te dejan las quimios. Recuerdo a una consultante que me decía, hago todo lo posible por estar con mi familia, ¿no? De los domingos, como antes, sentarnos a almorzar juntos, pero no tolero el olor de la comida. Me da mucha pena, mucha tristeza. Mis hijas hacen lo posible por atenderme, por prepararme lo que a mí me gusta, y yo simplemente huelo el pollo, recuerdo que me lo decía, huelo el pollo y me da náuseas, me tengo que ir corriendo al baño y me da pena dejarlas con la comida hecha, con las ganas de atenderme, y yo no, simplemente no quiero estar con nadie, porque no tolero comer, no quiero estar con nadie, quiero estar sola, quiero estar en mi cuarto, quiero llorar, no tengo ganas de ver televisión, no tengo ganas de nada, ¿no? Ella continuaba en su proceso de negación, y a pesar de que tenía el apoyo, la contención familiar, le costaba mucho aceptar de que ya no era esa mujer que salía a trabajar, que ya no era esa mujer que podía hacer sus cosas sola, cocinar, atender a sus hijas, a su esposo, hacer sus clases virtuales porque es maestra. O sea, se le cambió la vida. Entonces, no es tan fácil pasar a una actitud positiva y ver de manera esperanzadora esto. Se procuraría que sí, pero es un proceso. También surgen muchas preguntas y mitos respecto a lo emocional con la recuperación o no de la enfermedad, ¿no? Es cierto que pensar de manera positiva curará mi cáncer. ¿Y esto por qué surgen estas preguntas? Porque constantemente el entorno te está mandando estos mensajes, ¿no? No llores, no llores porque es peor. Si sigues así, te vas a enfermar más. Si sigues así, el cáncer se te va a disparar por el cuerpo más rápido. Tranquilo, tranquila, ¿no? Deja ya de sufrir. Son cuestiones que a veces la familia, y por eso también se le da apoyo emocional a los familiares para poder sobrellevar esta situación, y cómo poder validar, cómo poder acompañar en este proceso. ¿Es mi culpa esta recaída? Precisamente por lo que les comentaba, ¿no? Quiere decir que, o sea, si no fui lo suficientemente optimista, si no estuve sonriendo todo el tiempo, si estuve en casa y nuevamente preocupada por las situaciones habituales de la casa, de la familia, me olvidé de estar siempre sonriente, feliz, entonces mi cuerpo lo resintió y otra vez tuve esta recaída. No son algunas situaciones, algunos mitos que sin querer lanzamos así en estos mensajes, cuando realmente en vez de ayudar podemos complicar más la estabilidad emocional de las personas frente al cáncer. Siguiente, por favor.
Entonces, ser positivo puede ayudar a sobrellevar el cáncer, pero no se trata de evitar, sentir y expresar las emociones para ser todo el tiempo optimistas, ¿no? Como lo venía explicando. Hay que darse ese espacio de conectar con lo que sentimos y a quienes acompañan, brindar también la oportunidad de que la persona pueda expresarse. Y es cierto, a veces no sabes qué decir, no sabes qué hacer ante esa situación, haces lo mejor que puedes también, pero a veces no necesariamente tienes que tener la respuesta a todas las preguntas que surgen cuando recibes el diagnóstico. Simplemente a veces con tomar la mano, con mirar con amor a tu ser querido, con abrazarlo, con escuchar, con preguntar cómo te sientes, qué te hace falta, qué necesitas. Estoy aquí para acompañarte. Tal vez no entienda muy bien y la verdad, te soy honesta, honesto, no sé qué decirte, pero solo sé que quiero estar contigo aquí y acompañarte. Y eso ya es validar, eso ya es darle la oportunidad a la persona de que se sienta acogida, se sienta comprendida, que no se sienta sola en este proceso. Es ser compasivo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y aquí vamos a tocar ya la parte de algunas estrategias para poder mantener o poder desarrollar una actitud saludable, ¿no? Hemos hablado de que es importante validar las emociones y a veces cuando hablamos de emociones podemos catalogarlas como buenas o como malas, y en realidad no lo son. Pero de repente para identificarlas podemos usar la palabra emociones negativas y emociones positivas. Emociones negativas, el miedo, la tristeza; positivas, ¿no? La alegría, la esperanza. Entonces es importante poder identificarlas. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué emoción es la que viene a ti? ¿Cuál es la que fluye? Y así como identificamos, para poder validarlas, las emociones de tristeza, la emoción el sentimiento de angustia, de ansiedad, también hay que validar lo positivo, ¿no? También hay que no perder de vista los momentos que tenemos de alegría con nuestra familia. No enfocarnos solo en la parte, digamos, más difícil del proceso. Buscar apoyo emocional también es muy importante. De hecho, aquí la familia juega un rol importantísimo. La familia, los amigos, y también se aconseja el poder tener contacto con otras personas que estén pasando por esta situación, compartir tu testimonio, también aprender del testimonio de otras personas que estén pasando también por una situación de cáncer, ¿no? Esto puede ser muy nutritivo, muy revelador, te puede aportar mucho. Pedir ayuda profesional ya en el caso de que sientas de que esta situación ya te sobrepasó, tanto el paciente o tanto los familiares que ya no sepan qué más hacer. Es importante contar con un acompañamiento, además del oncológico, además del médico, también con un acompañamiento profesional, psicológico, ¿no? Que ayude a poder gestionar de la mejor manera posible las emociones por las que está pasando el paciente. Es muy vital que estas emociones puedan estar reguladas, bien gestionadas, para que sea posible un adecuado tratamiento y mejorar obviamente su calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida, pues también es importante poner en práctica actividades de autocuidado, ¿no? El autocuidado es muy importante y esto lo trabajamos en sesiones mientras hacemos el acompañamiento, ¿no? La persona la tenemos que ayudar a que encuentre
actividades no solamente para evitar estar pensando. O sea, si empezamos y partimos desde ahí, de hacer las cosas para evitar pensar en el cáncer o para evitar sufrir, no vamos a tener buenos resultados. Lo ideal, lo que se espera, es que la persona pueda encontrar, incluir actividades en su vida que para ellas signifiquen, tengan sentido, que sean valiosas. Y en el camino he tenido consultantes, por ejemplo, que han descubierto que tienen esa facilidad para el arte, han, han hecho cosas muy bonitas, artísticas, hay gente que ha empezado a cantar, hay gente que ha empezado a pintar, que se ha descubierto en ese proceso. Y tomemos en cuenta, y es cierto que ante una crisis siempre hay una oportunidad de mejora, de cambio. Y el vivir, el estar al frente de una situación de cáncer como esta enfermedad, pues nos hace replantear, ¿no? Cómo estamos parados frente a la vida, qué sentido le estamos dando a todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, prácticas de autocuidado, como les he venido mencionando, lo emocional. Validar las emociones es sumamente importante para estar bien contigo mismo, primero que nada. Autocuidado físico, esto tiene que ver con lo que el médico te va a recomendar, ¿no? Llevar una dieta saludable, comer sano, tener actividad física, esto también ayuda mucho a que te mantengas bien y puedas llevar el tratamiento. Digamos que el tratamiento va a ser mejor si puedes aportar un poco de cada una de estas cosas, con lo que más te guste, con lo que más te sientas cómodo. También el autocuidado intelectual, que no necesariamente tiene que estar relacionado a la lectura. Hay muchas personas que no son tan amantes de la lectura, pero ahí es por donde podemos aprovechar en descubrir que otras cosas nuevas nos pueden motivar, nos pueden gustar, pintar, tejer, armar cosas. Es una oportunidad para también interiorizar y buscar otras opciones. El autocuidado social, ya lo he mencionado un poco con respecto, ¿no? A no aislarse, a mantener contacto con las personas. Es importante no permitir, si estás a cargo, si eres cuidador, de cuidar mucho que la persona no se aísle, ¿no? Procurarle mantener la interacción con los demás. Ahora que es complicado por la pandemia, bueno, existe la virtualidad y cada vez se están haciendo más cosas respecto a programas y formas de comunicación virtual, entonces como que no hay pretexto por ese lado. Y algo, no por último, pero que es muy importante, también el autocuidado espiritual. Y esto ha tomado también en los últimos años mucha relevancia en el tratamiento de los pacientes oncológicos, sobre todo y ya en la parte de cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Aquí se trabaja con la espiritualidad de las personas, y la espiritualidad no necesariamente está o guarda relación con la religión, el tipo de religión que tengas, si eres católico, si eres testigo de Jehová, cristiano, la religión que tú tengas. La espiritualidad tiene que ver con esa forma en que tú mismo puedes conectar con esa y procurarte esa paz interior con la que a ti te hace bien. Si para una persona que cree en Dios, porque te encuentras en consulta con que hay personas en que no creen en Dios, y por eso no las vamos a juzgar. Todos tienen su espacio, todos tienen su forma, y hay que respetarla sin juzgar. Pero la espiritualidad, de la forma en que tú la quieras vivir, es importante que la pongas en práctica. Es importante porque la persona va a utilizar esto como un medio para precisamente conectar con esa paz interior que necesita,
encontrar esa calma. Tal vez no es para ti la oración, no es para ti rezar, pero sí puede ser la meditación, por ejemplo. Encontrar un espacio para ti, para hacer tus meditaciones, de repente a través del yoga, el mindfulness. Hay diferentes herramientas, ejercicios de respiración, pero algo que a ti te procure ese espacio de tranquilidad, de paz y que ayude a darte mejor calidad de vida en tu tratamiento. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para concluir y ya pasar a las preguntas, a las dudas, inquietudes que tengan ustedes, quiero leerles esta frase de Viktor Frankl, de su libro El hombre en busca de sentido, un libro que recomiendo mucho, muy bonito. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa: la elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Ok, entonces hemos llegado hasta aquí con esta presentación y estoy dispuesta a que puedan compartir algunas preguntas que tengan por ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Mire, tenemos unas preguntas, Erika, del público. Una de ellas es, Jimena nos dice, buenas tardes, doctora. Tengo una consulta. ¿Cómo logramos aceptar los sentimientos negativos como el miedo? Ok, eso está en lo que he mencionado ahorita con respecto a la validación, ¿no? Primero, entender que las emociones, como les decía, no son buenas ni malas. El miedo es una emoción básica, elemental, que nos es útil, ¿no? El miedo no es algo malo, el miedo no tenemos por qué catalogarlo como algo negativo. El miedo, necesitamos recurrir a nuestras estrategias de afrontamiento y a veces el miedo pues es necesario para ponernos a buen recaudo, por ejemplo, ¿no? Ante una situación de estrés, ante una situación que pueda resultar amenazante, que nos hace sentir miedo, es ponernos en autos y prepararnos para poder responder. Entonces, sentir miedo no es malo. Sentir miedo es, y decírtelo y aceptarlo, es algo, digamos, yo digo, de valientes, que demuestras que tienes tú una actitud frente a la vida, donde te validas, puedes aceptar tus emociones, y el miedo no tiene por qué ser catalogado como algo malo, ¿no? Ok. Otra pregunta tenemos de Luis. Nos dice, buenas tardes, doctora. ¿Por qué la gente suele estigmatizar a los pacientes con cáncer como personas inválidas? ¿Cómo lidiar con esto? Sí, es cierto. Como lo mencionaba, cuando hablamos de cáncer, las personas escuchan la palabra cáncer y automáticamente lo relacionamos con la muerte, ¿no? Con el peor de los escenarios, como la peor cosa que te pueda estar pasando. Y una cosa es ser compasivo, acoger a esta persona de manera cariñosa, amorosa, comprenderlo, y otra es tenerle lástima. O sea, la persona que está pasando por un cáncer no es el pobrecito, no es el que qué pena me da. O sea, no hay que mirar a la persona solo por la enfermedad, sigue siendo un ser humano. ¿Sí? La persona que tiene cáncer no solamente es el cáncer, tiene su propia vida, y no es solamente el paciente con cáncer, es, digo yo, soy Erika, como hija, como esposa, como profesional, no soy solo cáncer. Ok. Mauricio nos pregunta, hola doctora, si tengo un pariente cercano que ha sido diagnosticado y ahora está pasando por un proceso de depresión debido a ello, ¿cómo puedo ayudarla? Bueno, antes de hablar de depresión, las personas dicen, la veo deprimida porque han habido cambios en su estado de ánimo, ¿no? Primero es esto,
entender que no podemos decir fácilmente depresión. Comprender que su estado de ánimo obviamente ha cambiado por la situación a la que se está enfrentando, ¿no? El cáncer, pues, es una situación difícil. Ayudarla es tener este espacio, procurarle este espacio para que esta persona pueda sentirse acogida, pueda tener la oportunidad de decir cómo se siente, manejarlo en la manera que le sea posible hasta donde pueda ser posible. Cuando ya un paciente realmente se comprueba que está en un estado depresivo, entonces sí se le sugiere a la familia ya acudir, ¿no?, a un profesional de salud que lleve un acompañamiento psicológico, porque además de la enfermedad, ya la depresión es otro tema, ¿no?, que tendría que de repente recibir alguna medicación dependiendo en qué estado se encuentre, ¿no?, en depresión. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta de Pierina es, doctora, ¿qué herramientas podemos usar para canalizar nuestras emociones de manera asertiva en estos casos? Sí, como les decía, las emociones no son buenas, no son malas, y hay que poder aprender a identificarlas primero, ¿no? Identificar qué emoción, con cuál de las emociones es la que primero conecto ante determinada situación. ¿Qué fluye en mí? La cólera, la tristeza, el enojo. Identificar primero para entender, ¿no?, qué me está pasando. Una vez que lo he identificado, bueno, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo voy a gestionar? De acuerdo a cómo aprenda yo a gestionarlo, entonces la intensidad de estas emociones las voy a poder regular. Si identifico que soy una persona que usualmente reacciono ante las situaciones de manera impulsiva, ¿no? Sale mi cólera, sale mi furia, me enojo, ofendo, no sé, rompo cosas. Entonces estoy con la emoción del enojo a flor de piel. Bueno, lo identifico, entonces buscar herramientas para cómo regular mi enojo, mi cólera, pensar ante qué situaciones reacciono así, por qué, ¿no? Las emociones no surgen de la nada, siempre hay algo que las ocasiona. Entonces, caer en cuenta en esto, ¿no? Pensar qué está activando en mí esta cólera, por qué. Entonces, generalmente también se necesita de ayuda psicológica aquí para poder descubrir qué está de fondo, qué antecedentes hay para que las personas reaccionen de tal o cual manera. Cuando estamos ante un enojo, ante una ira, lo recomendable es hacer, por ejemplo, ejercicios de respiración que te ayuden a oxigenar, a controlar cuando sientas que estás perdiendo ya el control de una situación, ¿no? Esto es, digamos, algo básico, elemental, pero si esto ya cada vez se hace más intenso, si te desborda, es aconsejable hacer un tratamiento, un acompañamiento psicológico, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta también con respecto a cuál es el rol que desempeña la familia cuando un familiar es diagnosticado de cáncer de mama. Es un rol bastante importante. La familia es el primer entorno en el cual, pues, el paciente debería sentirse acogido, respaldado, cuidado, ¿no? Ante una situación de cáncer, la familia, pueden pasar dos cosas: o la familia se integra o se desintegra. Dependiendo de la dinámica familiar, esto se va a dar o no. Eh, Siempre esperamos el mejor de los escenarios, contar con nuestra familia, que sea el principal apoyo, pero a veces no siempre ocurre. Cada persona llega con una historia diferente, y por ello comentaba que una de las principales también preocupaciones es quién me va a cuidar, ¿no? La decisión, cuando ocurre esto, es en la familia decidir entre los familiares quién va a ser el cuidador. Si es que estamos hablando del caso en que la persona tiene que estar en casa, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo? Y suele pasar que, ok,
se elige a tal persona, los demás apoyan, pero casi siempre el cuidador es el que se termina cargando con toda la responsabilidad, ¿no? Y pasamos por el burnout. También pasa por un estrés muy fuerte porque los demás de repente pueden apoyar económicamente, pero no se cuenta con ellos para que esta persona tenga un descanso, pueda también realizar sus propias actividades y tenga, digamos, un relevo. A veces no sucede. La posibilidad de que tenga la persona alguien a quien pagar, por ejemplo, que lo cuide. Hay familias en que también el paciente se la pasa solo y solamente cuenta con esta persona a que le están pagando para que se haga cargo, ¿no? Entonces, evaluar bien en qué situación, y esto también es importante cuando se diagnostica, se evalúa también el escenario en familiar en que el paciente va a estar, si va a estar en casa, con qué condiciones cuenta, ¿no? Con quiénes cuenta, con qué familiares cuenta. Es definitivamente muy, muy importante. Ok. Y una pregunta, Erika. Nosotros, como familia, en este caso, ¿cómo podemos identificar que este familiar diagnosticado de cáncer de mama requiere una ayuda psicoterapéutica? ¿Cuáles son esos signos que nos evidencian que realmente requerimos apoyo, ese soporte psicológico, no solamente del familiar, sino también por el parte de la familia? A ver, te entendí. ¿Cómo identificar, cómo la familia identifica que el Exacto, paciente necesita ayuda psicológica? sí. Bueno, generalmente las personas que pasan, los pacientes oncológicos cuando están a cargo, cuando están en casa, es porque no tienen para pagar un tratamiento en una clínica o en un hospital. Son condiciones económicas, digamos, muy, muy restringidas. Ujú. Y cuando también la situación familiar es complicada. Por ejemplo, uno de los primeros signos es que la persona se aísla, ¿no? Como te comentaba o les comenté en el caso de esta maestra que estuvo en consulta, ella tenía el apoyo familiar, tenía a sus hijas, a su esposo, su madre, o sea, todos estaban pendientes, pero ella no podía lidiar con esta situación. Le dolía mucho tener que estar con su familia, haciendo que ella se sentía bien cuando no. Y se sentía culpa de no querer en ese momento compartir. Sentía que estaba despreciando el gesto de haberle preparado un almuerzo, una comida, lo que fuera, de que quieran pasar tiempo con ella, y ella sentía rechazo, ¿no? Entonces, cuando encontramos estas situaciones de aislamiento, eh, ya que se hace evidente, ¿no? Se hace permanente, no querer comer, ¿no? No están durmiendo bien, no se están alimentando bien, su estado de ánimo cada vez es más variable, están irritables o están muy tristes. Esto ya nos da indicadores de que la persona necesita un acompañamiento psicológico, de que por más intentos que está haciendo la familia de entender, de apoyar, de estar, no lo puede ya manejar, ¿no? Entonces, en esas situaciones sí se recomienda que la persona cuente con un apoyo psicológico. Ok, gracias, Erika. Se nos acaba el tiempo, Erika. Agradecer tu participación el día de hoy en este webinar. Más bien, coméntanos dónde podemos encontrarte y qué recomendaciones finales les darías al público. Ok, como recomendación es que si soy un paciente oncológico o si estoy acompañando, lo principal es tomar siempre en cuenta que no puedo pasar por alto lo que siento. No puedo minimizar mis emociones, no puedo engañarme, ¿no? Tengo que conectar con lo que me está pasando, ser auténtico conmigo mismo y aceptar, pues si tengo miedo, estoy asustado, no sé qué hacer, y pedir ayuda, ¿no?
quedarte con todas estas emociones no van a facilitar tu tratamiento, no van a facilitar que recibas ayuda. Por el otro lado, para quienes les estén en la posición de cuidar, revisar información, ¿por qué no también acudir a ayuda profesional para saber cómo llevar este caso, ¿no? Son pacientes, son personas que están luchando por su vida. O sea, no es fácil pedirles, por más que querramos verlos bien, pedirles que se sientan bien, que pongan de su parte. No es fácil. Entonces, mirar a la persona no con la etiqueta de cáncer, sino seguir viendo al ser humano, ser compasivos, ser empáticos, ser personas que podamos conectar con esa emoción y a partir de ahí ser útil también para el otro, estar para el otro, y de esa forma pues vamos a poderle procurar mejor calidad de vida. Lo emocional es básico, entonces no olvidemos esa parte. Y bueno, con respecto a mis consultas, al apoyo psico-oncológico que brindo, me pueden ubicar en Libre Calma, psicóloga Libre Calma, en Facebook, en Instagram, por ahí estoy. Ok, muchas gracias, Erika, por acompañarnos el día de hoy. Igualmente a cada uno de ustedes que nos acompañan en el webinar. Igualmente recordarles que el día de mañana estaremos compartiendo por las redes sociales de RIMAC al ganador o ganadora del sorteo de la mamografía. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, Erika. Gracias también. Chao. Ok.